Este es el podcast Voces Inesperadas. Oye, gracias a todos, gracias por estar aquí y escuchar este contenido y primeramente darle clic y cosas que usted dirá, ¿para qué rayo yo le di clic a esto? Me encanta la informalidad y me encanta hacer esto, así que gracias por darle clic a este contenido. Conmigo no ando solo, este es el video que le hablé a Alexis Joyola, conmigo anda Orlando Hernández o Orlando J. Hernández. Orlando J. J. Y aquí al mi lado también está Carlos Salinas. Hola. Y es bien chévere porque nosotros esto surgió de una conversación, los tres asistimos a la misma iglesia, y esto es algo que estaba en nuestro corazón, y queríamos como compartir algo. Sí. Este mensaje que nosotros llevamos por tiempo escuchando, y usted Sí, dirá, pero el mismo mensaje. Uh-huh. ¿Qué mensaje? Pues que somos cristianos, evangélicos, católicos, que es el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Hay muchas cosas mucho más allá, que yo soy, como yo le decía a esta gente, yo soy el más crudito, pero ellos me dicen... Nos sentimos que ha llegado el momento de comunicar a la comunidad hispana el mensaje de Jesucristo y de las buenas noticias que Él hizo cuando terminó todo en la cruz. Y esto es algo que estaba en el corazón de Carlos. Y cuando Él nos los trajo, yo sentí en mi corazón que era el tiempo de hacerlo. Carlos, ¿qué nos puedes decir de lo que estás sintiendo sobre esto? Sí, pues más que nada, muchas gracias por la oportunidad y que es un buen tiempo para, a través del podcast, es muy fácil, ¿verdad?, sacar el mensaje para afuera. Se facilita porque yo mismo lo utilizo con diferentes podcasts en inglés, en español, donde te informas de la vida de otras personas, ¿no?, a través del gospel. Pero más que nada, lo que el Señor ha puesto en mi corazón ya tiene tiempo, que será como unos 3-4 años, de llevar este lenguaje de lo que hemos estado viviendo durante los últimos 10 años en Carolina Revival a la comunidad hispana. Yes. Hispana en total, ¿verdad? No solamente de México ni de Puerto Rico, sino que toda habla hispana, todo aquel que hable español y se entienda, ¿verdad?, que escuche este mensaje. Claro. Y que más que nada les llegue al corazón y tal vez les entre la curiosidad de conocer a Cristo más a fondo, ¿no?, a través de lo poco que podamos compartir. Amén. Y bueno, y así se dio la idea, ¿verdad? Y creo que todo tiene propósito y estamos en la misma iglesia los tres juntos, y creo que eso es bueno, y hasta ahorita se ha dado la oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Claro. La pregunta que quiero hacerte específicamente, puedo preguntarle a cada uno, pero Carlos, que tú tuviste este sentir, ¿por qué es que tú dices que este mensaje, yo sé que pues, en la mayoría de la gente que está escuchando esto quizás por primera vez está diciendo, pues es el mismo mensaje que yo conozco? Uh-huh. Pues es el mismo Jesús, sí, yo puedo decir que sí, pero ¿cómo te ha tocado en todo este tiempo que hemos estado viviendo, desde Carolina Revival hasta donde estamos ahora todos juntos aquí en Georgia? ¿Qué mensajes que tú quieres llevar, o que queremos llevar, pero específicamente que está en tu corazón, a la comunidad hispana que ahora mismo que no tienen? Que no tienen, bueno, tal vez sí, pero hay muy pocos, por lo menos que yo sepa. Pero lo que a mí más me ha impactado es de que Abba, el Padre, no es malo, es bueno, y Él tiene mucho interés en mí, en mi persona. Cuando a mí me llegó la revelación del Padre y de que yo le fascino a Él y Él está sumamente enamorado de mí, ¿verdad?, eso me impactó y cambió mi relación con Él y con el Hijo totalmente, porque yo crecí católico, pero yo siempre tuve el mensaje de religión, de que
si haces esto, Dios te va a castigar, ¿verdad? De que siempre había un castigo, ¿verdad? Detrás de cualquier cosa. Pero cuando yo oí el mensaje de que Dios es Padre y es Padre de nosotros, y empecé a tomar ese camino de relación íntima con Él y su Hijo y el Espíritu Santo, empezó a cambiar todo. Entonces llevó mi devoción a otro nivel, de fuera de religión a una relación íntima. Y con el tiempo eso ha ido floreciendo y creciendo poco a poco, ¿verdad? Claro. No sé si eso conteste un poco. Hay mucho más, ¿verdad? No, claro, pero mucho más. hay mucho más, pero... Y es bien interesante lo que Carlos menciona. Así más o menos fue que me acuerdo el primer mensaje de Apóstol Damon que yo escuché. Yo me acuerdo, Orlando me había enviado hace, vamos a ponerle, años atrás. Muchos años atrás. Como 3 o 4 años. 3 o 4 años atrás, antes de yo escuchar el mensaje por primera vez. Y yo estaba bien metido en este mundo de mega church. Iglesias grandes. Porque que entendía que era la visión, una visión genuina, auténtica. Sí. Pero no fue hasta que me topé con especialmente un mensaje que estaba en Carolina, en South Carolina, cuando él estaba allá, que se llamaba The Father's Road. Ese fue el mensaje que la revelación del Padre en mi vida. Yo creo que puedo entender lo que me está diciendo. Sí. Yo creo que muchas veces, muchas de las personas que hemos llegado a este punto en este camino, hemos llegado de esa manera. Sí. Verlo como papá. Amén. Y te puedo decir una cosa. Quizás como yo, hay muchas personas que, no es que mi papá era malo. Mi papá no era para nada, no conocía a mi papá, pero yo no tenía la mejor relación con mi papá. Claro. Y entonces escuchar que Dios era mi padre, y yo lo escuché por muchos años, pero yo lo veía como que, pues, mi padre que siempre está velando, que me regaña, o que siempre está. Mi papá era pastor cuando él estaba en vida, pero él creció en la iglesia bien, ¿verdad? Con una doctrina bien estricta. Sí. Y yo nací dentro de la iglesia, ¿verdad? De un background pentecostal. Y cuando yo creciendo de esa manera, decir Dios es mi padre, pues es igual que papi. Valga y vuelvo digo, papi no era, Orlando lo conoció, o sea, nosotros nos conocimos hace más de 20 y pico de años, Sí. Sí. Y era eso, o sea, era es estricto, simplemente me está velando. Pues a veces está en un buen mood. Pero esa es la percepción que yo tenía, sí, que tú tenías de lo que era mi papá. Esa era la percepción. Sí. Y sabiendo que mi papá, y yo sé que mi papá, y yo lo aprendí con los años, como él 2 años antes de morir fue que nosotros empezamos a tener una muy buena relación. Sí. Wow. Y lo más brutal de eso es que yo no tenía una revelación del Padre hasta que, tanto que ellos escuchan, sí, Dios es tu papá, pues sí, es fuerte. Es estricto. Sí. Ajá. Y quizá mucha gente lo ve así, Sí, pero sí. está esa otra parte que cuando escuché ese mensaje de esos últimos 2 años que yo viví con mi papá, realmente ver una relación, ver los ojos a través del Padre. Cuando tuve mis hijos, que decía yo no voy a ser tan estricto. Yo a veces soy medio estricto, pero como dice, pero no tan de que yo dije, esto tiene que ser diferente. Y la relación del Padre realmente Sí. Vino a mí de esa manera. Yo no sé si cómo tú, Orlando, llegaste a esto que estamos caminando juntos. Bueno, para mí esto ha sido un largo viaje. Mis padres eran católicos también, pero cuando yo tenía 4 años ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y Jesús los revivió. Y después estuvimos en la iglesia pentecostal por muchos años, pero no fue hasta octubre 15 del 2016 cuando Jesús se reveló a mi vida, que me hizo entender que la religión no era el camino que Él tenía preparado para mí. Y para mí este camino es exactamente eso, porque muchas de las personas que conocemos han oído de Jesús y han oído lo que es una iglesia y han oído lo que es servirle a Dios en el término de que son siervos de Dios.
pero no mucha gente ha oído el mensaje de que somos hijos de Dios, que somos parte de la familia de Dios. Y para mí, el mensaje que yo quisiera traerle a la gente en la comunidad es que hay una vida que se puede vivir fuera de la religión, que exactamente te va a traer a una relación íntima con Jesucristo. Porque esto no es sobre ir a una iglesia, sobre servirle a Dios. Esto es sobre tener una relación con Jesús para que podamos entender lo que Él hizo en la cruz y realmente entender lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es traer lo que Jesús terminó en la cruz, traerlo y finalizarlo en nuestros corazones. Y cuando pasó eso en el 2016, yo tuve que rendir todo lo que había conocido por años, más de 30 años de iglesia, de ministerio, porque yo hice muchas cosas en la vida de ministerio, ¿verdad? Yo cantaba, yo predicaba, hacía libros, hacía cuántas cosas no hacía. Pero en ese momento tuve que dejarlo todo y concentrarme en crear una relación con Jesucristo. Porque en ese momento yo pensaba que tenía una relación con Jesucristo, pero lo que surgió de ese encuentro es que no tenía una relación con Jesucristo. Yo tenía una relación con la iglesia y con un ministerio. Y ese es el problema. Mucha gente tiene eso actualmente. Sí, mucha gente tiene una relación con su iglesia, con su ministerio, con lo que quieren hacer. Pero cuando Jesús se reveló a mi vida, yo tuve que aprender a entregarlo todo. Tuve que dejarlo todo a los pies de Jesús y volver a conocerlo. Conocerlo de experiencia, no porque alguien me habló de Él, no porque leí la Biblia, no porque he oído esto o lo otro, no. Tuve que realmente sentarme a los pies de Jesús y recibir el mensaje que Él quería hablar a mi vida. Y eso empezó un proceso que me ha cambiado totalmente, en el cual varios meses después, en marzo del 2017, yo sentí que debía ir a Carolina Revival. Y yo me acuerdo que ese primer weekend de Carolina Revival que yo fui 2 días antes para reunirme con Mark Casto, que es el padre espiritual de nosotros. Y yo tenía una relación de amistad con él desde antes, por casi 5 años antes de que eso pasara. Pero entiendo que nuestra relación empezó a fortalecerse desde que empecé a ir a Carolina Revival, porque él estaba en un camino similar en lo cual él estaba rindiendo todo también. Y él estaba adentrándose a la familia. Y yo me acuerdo que ese fue un miércoles por la noche que fui a South Carolina, Batesburg, y Elijah, el hijo mayor de Mark, tenía un juego de béisbol. Y en esos días yo estaba haciendo un ayuno de 21 días. Creo que ese era el día número 12 o 13. Y me acuerdo que simplemente después del juego nos sentamos a hablar y la conversación que salió esa noche fue tan original, íntima y poderosa dentro de nuestros corazones, que eso empezó a unirnos por el Espíritu. El Espíritu realmente estaba uniendo nuestros corazones para lo que íbamos a hacer. Y eso yo creo que es parte de lo que debe pasar entre la gente que está oyendo esto. Tiene que haber una conexión genuina e íntima que te traiga a tener hambre por Jesucristo, no porque tú vas a una iglesia o porque has oído algo que ha caracterizado tu vida, pero porque realmente estás experimentándolo en espíritu y en verdad. Y así fue que empezó mi camino en lo que estamos ahora en la familia aquí en The Shepherd's Tent. Pero ese fue el comienzo y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque son cosas que han marcado mi vida en una manera que no se olvidan. Bueno, era para que la gente un poco la conociera, de los que están escuchando, de cómo comenzamos esto que estamos hablando. Un poquito de lo que es el trasfondo de donde venimos.
Y yo quiero